Vale, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, mi nombre es Ana María Saavedra. Yo soy parte del equipo de fidelización de Publiciencia y hoy vamos a tener una sesión formativa sobre la herramienta Clinical Key. Bueno, entonces para empezar, vamos a hablarles un poco acerca de Publiciencia. Publiciencia es una empresa líder en el suministro de contenidos científicos para la comunidad académica, para centros hospitalarios, centros de investigación y también para el sector corporativo. Entonces, este link que se encuentra en la parte de abajo de la diapositiva es pues el hipervínculo donde pueden acceder a nuestra página web para más información. Pues tenemos una amplia red de oficinas en Latinoamérica. Acá están pues, los países que hacen parte de nuestra red de oficinas y pues estamos dispuestos siempre pues, a brindarles apoyo pues, a todas las instituciones. Bueno, entonces esta sesión tiene dos objetivos principalmente. El primero es presentarles la herramienta Clinical Key y hablar un poco de cómo funciona y algunos aspectos técnicos de la misma. Y el segundo objetivo es explicar algunos aspectos prácticos de la herramienta integrando un caso clínico que nos va a ayudar a llevar el hilo conductor de la sesión. Entonces, hoy les voy a presentar un caso sobre tromboembolismo pulmonar. Entonces, vamos a hablar acerca de conceptos básicos de esta patología y lo vamos a integrar con algunas de las herramientas que nos ofrece Clinical Key para resolverlo como profesionales de la salud. Entonces, pues en primer lugar, vamos a hablar acerca de conceptos básicos sobre la herramienta. Clinical Key es un buscador de información clínica que pertenece a la editorial Elsevier y pues como todos sabemos hay muchos buscadores de información clínica, pero Clinical Key tiene una característica especial que lo hace diferente de los demás y es que es un buscador inteligente. Entonces, ¿qué significa que sea un buscador inteligente? Significa que al introducir un término en la barra buscadora, pues que está acá, si ven mi cursor, pues está en la imagen de la diapositiva. Al introducir un término en esta barra, la herramienta no solamente va a buscar el término que se introdujo, sino también conceptos similares y asociados, digamos, a esta búsqueda principal. Por ejemplo, si en la barra del buscador yo escribo tromboembolismo pulmonar, no solamente voy a tener información acerca de la definición de la enfermedad, sino también información relacionada con la fisiopatología, el diagnóstico, las características clínicas, el tratamiento, etcétera. Y eso ahorita se los voy a mostrar más adelante en la presentación. ¿Y esto por qué es importante? Principalmente porque nos permite resolver dudas asistenciales y prácticas en el ámbito clínico, pues rápidamente, de una forma dirigida y pues muy sencilla, digamos, para términos prácticos. Pero también pues puede llegar a ser muy útil si en algún momento la finalidad de la búsqueda es preparar material académico para dictar clases o para fines investigativos. Entonces, lo primero, al entrar a la plataforma, pues es muy importante registrarse o iniciar sesión. Esto pues nos va a permitir que nuestra búsqueda sea personalizada y que podamos descargar contenidos. Pues importante saber que el inicio de sesión se hace con el correo institucional y se hace en este recuadro que está señalado acá en la diapositiva. Y en la plataforma existe una herramienta que es muy importante, que es la herramienta de acceso remoto. Esta nos permite tener acceso a Clinical Key por fuera de la red de la universidad o pues de la institución eh, que tenga pues el acceso a la base de datos, por ejemplo, donde esté nuestro celular o desde otro computador portátil donde nos encontremos. Entonces, para activar esta función, hay que solicitar el acceso remoto con el correo institucional después de iniciar sesión en esta barra de acá. Listo, entonces ahora sí les voy a presentar un cuadro clínico. Entonces, pues tenemos una paciente de sexo femenino que tiene 32 años de edad,
que acudió al servicio de urgencias a las 11:30 de la noche por presentar un cuadro consistente en dificultad respiratoria, hemoptisis, que es tos con sangre, y dolor torácico, que se exacerbaba con los esfuerzos físicos y era predominante en el hemitórax derecho. Como síntomas asociados, presentaba sudoración profusa, escalofríos y aumento de la frecuencia respiratoria. Como antecedentes importantes, esta paciente había tenido una fractura de tibia derecha, por lo cual había tenido una inmovilización de la extremidad con un yeso cerrado. Y adicionalmente, como método de planificación, tomaba anticonceptivos orales combinados, que era Dienogest con etinilestradiol. Adicionalmente, pues tenía tabaquismo activo y consumo excesivo de alcohol. Al examen físico, la paciente presentaba palidez mucocutánea, tenía una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, el murmullo vesicular estaba disminuido en ambas bases pulmonares y tenía crépitos en la base pulmonar derecha. Y los ruidos taquicárdicos eran rítmicos, los ruidos cardíacos eran taquicárdicos, pero eran rítmicos y no presentaba soplos. La frecuencia cardíaca era de 110 latidos por minuto y tenía una tensión arterial de 96/60. La paciente llegó remitida al hospital donde pues cualquiera de nosotros pudiera estar trabajando y llegaba con unos siguientes paraclínicos que le hicieron en otra institución. Entonces tenía unos gases arteriales que mostraban que tenía una alcalemia metabólica compensada, pero no tenía trastornos de la oxigenación. Un electrocardiograma que mostraba taquicardia sinusal, una radiografía de tórax en proyección posterior-anterior que mostró atelectasias en ambas bases pulmonares, un derrame pulmonar derecho y el índice cardiotorácico estaba aumentado. Y por último traía un angiotac pulmonar en donde se evidenciaba un trombo a nivel del tronco de la arteria pulmonar derecha y sus ramas. Estas eran las imágenes que traía la paciente. Entonces, pues ahora supongamos que uno de nosotros es el médico general que está de turno esa noche, el especialista pues no se encuentra en el momento, llega mañana y no tenemos a quién llamar para pedir ayuda y nos surgen algunas preguntas sobre el caso. Entonces, ¿qué era un tromboembolismo pulmonar? ¿Qué significaba todo eso que encontré en el examen físico? ¿Para qué sirven todos esos paraclínicos que trae la paciente y cómo se pueden interpretar? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces lo vamos a resolver con clínica aquí. Entonces, para empezar, en nuestra herramienta tenemos el buscador, donde se pueden introducir los términos que nos interesan para la búsqueda. Y tengo esta diapositiva para mostrarles pues algo que es importante y es que es un buscador bilingüe, lo que significa que más allá del idioma en el que estén las funciones de la herramienta del computador, es decir, pues digamos los títulos y los hipervínculos, se pueden introducir los términos de la búsqueda en español o en inglés y la herramienta va a arrojar los mismos resultados. Entonces acá está el ejemplo. Acá yo introduje el término de la búsqueda en español y la herramienta me arroja 8.822 resultados. E introduje acá el término en inglés y la herramienta me arroja los mismos resultados. Listo. Entonces, vamos a ir a la herramienta y les voy a mostrar pues sus funciones, digamos, en vivo. Entonces, esta es la herramienta. Esta es la barra buscadora, donde voy a introducir el término que me interesa, que en este caso es tromboembolismo pulmonar.
Entonces, lo primero que les quiero mostrar es que pues al introducir los términos, pues acá aparecen como todos los resultados en general pues que me arroja la búsqueda, porque no he aplicado ningún filtro, pero ya, digamos, ya vamos a explorar muy bien todas las herramientas que tiene Clínica aquí. Entonces, lo primero es que los resultados de la búsqueda los podemos ordenar por relevancia, que es esta función. Y ordenar por relevancia no significa, digamos, ordenar por el nivel de evidencia ni el factor de impacto pues, que tengan las publicaciones de Clínica aquí, sino la similitud del contenido de los resultados y los términos que buscamos. Entonces, pues eso en primer lugar. Entonces acá hicimos una búsqueda inicial del término tromboembolismo pulmonar y la herramienta nos arrojó 9.173 resultados, que son muchos y no son, digamos, no es un número práctico para consultar, digamos, en un ámbito de urgencias o en un ámbito en el que tengamos que responder rápidamente. Entonces, para eso existen los filtros, digamos, para el caso pues que estamos hablando. Entonces, acá, pues dentro de los filtros, como pueden ver, se pueden aplicar filtros por idioma para que los resultados aparezcan en español o en inglés, por tipo de contenido, por ejemplo, artículos de revistas, imágenes, libros, ensayos clínicos, videos, guías de práctica clínica, las guías Fisterra, educación al paciente, las clinical overviews, fichas de medicamentos, por especialidades, que pues hay muchísimas, y por fecha de publicación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, digamos, como esta búsqueda inicial nos arrojó tantos resultados, para filtrar, digamos, los resultados por tipo de contenido, podríamos seleccionar solamente los clinical overviews que se encuentran dentro de estos resultados. Entonces, doy clic ahí, esto pues aplica el filtro y acá voy a encontrar revisiones cortas que nos van a permitir dar un enfoque global de lo que es la enfermedad y pues algunos temas relacionados. Por ejemplo, en este caso nos podrían interesar estas dos, que es hipertensión pulmonar y anticoagulación a largo plazo. Y debajo del enunciado de cada revisión están las fechas en las que se actualizó la revisión por última vez. Entonces, por ejemplo, esta de hipertensión pulmonar se actualizó en abril 8 y la de anticoagulación en febrero, por ejemplo. Entonces, al entrar a alguno de estos clinical overviews, voy a tener, digamos, un resumen de lo que es la patología o de lo que es pues el término que estoy buscando y lo voy a pues, poder leer, digamos, de una forma corta, concisa, con todas las cosas concretas que me puedan llegar a interesar. Sin embargo, pues después de ver estos clinical overviews, vemos que los resultados pues podrían llegar a ser muy generales, hablan de todo, digamos, acerca de la hipertensión pulmonar, pero lo que tiene la paciente es algo pues más específico, es un tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué podría ser? Podría encontrar, por ejemplo, información un poco más específica si aplicamos, por ejemplo, el filtro libros. Entonces, si se quiere aplicar un filtro u otro, pues es importante tener en cuenta que el otro filtro debe estar pues sin seleccionar. Entonces, acá en el filtro de libros que apliqué, pues me van a salir capítulos enteros sobre uno de los temas que sí nos interesen. Entonces, pues esto es muy interesante, tiene muy buena información, por ejemplo, para repasar más adelante, eh, digamos, en un lugar donde pueda sentarme a estudiar. Pero si tengo una paciente que me está esperando en el consultorio, pues no vamos a tener tiempo de resolver todo esto. Entonces, pues de leer capítulos tan largos. Entonces necesitamos algo más rápido. Por ejemplo, nos podría servir una revisión narrativa. Entonces vamos a ver qué encontramos. Entonces, pues estas son artículos un poco más cortos. Entonces, por ejemplo, si las dudas
de una persona tienen que ver sobre todo en los resultados de las imágenes. Por ejemplo, acá hay un artículo de todo lo que tiene que ver con los hallazgos imagenológicos en un tromboembolismo pulmonar. Entonces, lo abro y pues me doy cuenta que en este artículo voy a tener pues información sobre la interpretación de diferentes imágenes diferentes. Entonces, por ejemplo, radiografía de tórax, un TAC de tórax en tromboembolismo pulmonar agudo, el TAC de tórax en tromboembolismo pulmonar crónico, resonancia magnética, una ultrasonido, por ejemplo, también arteriografía pulmonar. Entonces acá voy a encontrar pues definiciones sobre en qué consiste el estudio, algunos de los ejemplos de los resultados que podría tener en esta patología específica, e incluso pues al final del artículo hay un algoritmo diagnóstico que podría pues, servirnos para realizar el diagnóstico, digamos, de una forma más organizada. Entonces, bueno, pero vemos que en este artículo pues nos hablaba de cómo interpretar algunos de los hallazgos de las imágenes que nos trae el paciente, por ejemplo, las tomografías, la resonancia, pero no nos mostraba como muchas imágenes. Entonces, podríamos cambiar el filtro a imágenes para ver, por ejemplo, pues, cómo se ven otros pacientes con esta misma patología. De pronto, algún ejemplo que nos pudiera servir. Entonces, acá cambié el filtro a imágenes y vamos a poder ver ejemplos sobre las imágenes diagnósticas en diferentes modalidades y algunos algoritmos que se encuentren dentro de los artículos y dentro del contenido científico clínico que nos muestra dentro de los resultados de la búsqueda que hicimos. Y esto nos podrá servir también para la búsqueda. Entonces, esperen que mientras recargo la página y ya les voy a mostrar. Listo. Entonces, acá como pueden ver, hay ejemplos de diferentes modalidades diagnósticas. Pues en la patología hay ejemplos de algunos algoritmos que nos podrían servir para guiar el diagnóstico, para enfocar mejor pues, el abordaje inicial de este paciente. Por ejemplo, este que está dentro de... Esperen, les agradezco si pudieran cerrar los micrófonos para poder pues escucharnos más claramente. Muchas gracias. Sí, Ana María, disculpa un ratito. El señor Alberto Flor Chávez tiene su micro encendido, por favor. Gracias. Puede continuar, por favor, Ana María. Entonces, por ejemplo, este es un algoritmo de tratamiento y de diagnóstico, digamos, en tromboembolismo pulmonar que se encuentra dentro de alguno de los artículos que nos arrojó Clínica aquí en la búsqueda inicial. Entonces, acá les voy a mostrar uno que había seleccionado para mostrarles, por ejemplo, de ecografía venosa. Bueno, estos son algunos de los algoritmos que existen. Este es, por ejemplo, para pacientes embarazadas. Este es para diagnóstico y para seguimiento de los pacientes, sobre todo en quienes no se puede hacer un estudio inicialmente que pues, requiera medio de contraste con yodo, digamos de pronto debido a alguna patología renal, etc.
Entonces, digamos, después de leer estos algoritmos, de hacer una búsqueda pues amplia sobre estos términos en la práctica, pues ya podríamos tener alguna idea de cómo diagnosticar y cómo tratar un tromboembolismo pulmonar. Pero, digamos, podría existir la posibilidad de que aún nos cueste pues imaginarnos cómo ocurre todo el proceso fisiopatológico de la enfermedad, dónde anatómicamente se encuentra el supuesto trombo, qué implicaciones mecánicas podría llegar a tener esto. Entonces, la herramienta también nos muestra otro filtro que contiene videos en algunas que podrían pues llegar a ser muy útiles dependiendo pues de las dudas que lleguemos a tener. Por ejemplo, cómo se ve un trombo en el ecocardiograma, por ejemplo este. O incluso pues una animación, por ejemplo este. Como podríamos ver un trombo en un electrocardiograma, en un ecocardiograma, o incluso pues una animación de la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar y las implicaciones pues que tiene esto en la mecánica y en la fisiología cardíaca. Entonces, pues vemos que este es contenido que es bastante pues, apropiado para el aprendizaje, para los estudiantes, pero también, digamos, para el ámbito práctico, para las dudas asistenciales que uno podría llegar a tener al momento pues, de atender un paciente en un contexto real. Bueno, vimos que en alguno de las revisiones que revisamos al principio o en uno de los algoritmos eh, que pues vimos por encima, pues se mencionaba que el tratamiento del tromboembolismo pulmonar es con anticoagulantes. Entonces podríamos incluir dentro de la búsqueda inicial, por ejemplo, la palabra anticoagulantes y poner en el filtro fichas de medicamentos. Un momento. Entonces, ya quedó incluido dentro de la búsqueda inicial. Por ejemplo, acá podemos poner dentro del filtro fichas de medicamentos. Y acá van a salir algunos de los anticoagulantes que se usan, que se podrían usar como parte del tratamiento dentro de pues, un tromboembolismo pulmonar y vamos a poder ver detalles de cada uno de ellos. Entonces ya les voy a mostrar otra vez. Por ejemplo, heparina, edoxaban, rivaroxaban, enoxaparina, fondaparinus. Entonces, por ejemplo, si nos metemos a la ficha del medicamento heparina, vamos a poder ver detalles de cada uno de ellos, por ejemplo, las indicaciones, las contraindicaciones, las interacciones con otros medicamentos, algunas de las reacciones adversas que pudiera tener un paciente por el uso de este medicamento. Algo muy importante y muy práctico es las presentaciones en las que vienen, las dosis, las soluciones inyectables, etcétera. La dosificación de los medicamentos, que muchas veces es como la parte pues difícil de aprender para quienes están empezando a tener pues la práctica clínica y el acercamiento pues al ámbito de la formulación de medicamentos. Acá aparecen pues, las indicaciones, digamos, para angina inestable, para embolia arterial periférica, para tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, las indicaciones para adultos y para niños y las dosis, las reacciones adversas, las precauciones, las interacciones con otros medicamentos. Entonces, bueno, digamos que con la información que hemos obtenido hasta ahora, supongamos que ya logramos estabilizar a la paciente que pues, llegó al ámbito de urgencias, logramos
pues sacarla adelante en esta fase crítica, pero igualmente pues nos damos cuenta de que después de este acercamiento podemos tener algunas dudas de cómo manejar un paciente con un tromboembolismo pulmonar, entonces nos va a tocar estudiar el tema posteriormente. Entonces podemos buscar algunos de los resultados que nos arrojó la plataforma en esa búsqueda inicial que hicimos y podríamos descargarlos para imprimirlos como PDF o guardarlos, enviarlos por correo a alguien que pudiera interesarles. Entonces, por ejemplo, este artículo de Fisterra o esta guía de Fisterra de tromboembolismo pulmonar, podríamos imprimirla con esa herramienta pues que aparece con el dibujo de la impresora. Acá podemos imprimirla y esto nos va a exportar el artículo en formato PDF y la podemos mandar a una impresora para tenerla en físico, por ejemplo. Como pueden ver acá. O podemos mandarla a alguien por correo, por email, pues que pudiera interesarle. Entonces acá ponemos pues a quién se lo queremos mandar y poner enviar y es así de sencillo y se manda desde el correo institucional que esté asociado pues a la plataforma. Adicionalmente, lo podemos guardar dentro de la búsqueda, acá con esta herramienta de guardar. Podemos ponerle una etiqueta y posteriormente podemos acceder al contenido que guardamos al hacer clic pues en la esquina superior derecha de la plataforma, en donde dice contenido guardado. Ahí vamos a tener la carpeta donde vamos a guardar todo lo que guardamos para estudiar más tarde o para leer más tarde. Entonces, digamos que nos toca hacer, no sé, una presentación acerca del tema para presentarle a algún profesor. Entonces, podemos ir a alguna de las imágenes que nos interesó cuando hicimos la búsqueda y podemos seleccionar la imagen que nos interesó y la podemos exportar directamente a una presentación de PowerPoint desde la plataforma. Entonces seleccionamos la imagen, podemos poner acá en la herramienta que dice añadir a una presentación, damos clic y podemos poner crear y ver presentación, o pues por ejemplo a esta. Y la presentación se va a guardar en una presentación dentro de PowerPoint que después dentro de Clinical Key que después puedo exportar a PowerPoint directamente desde la herramienta. Entonces pongo exportar y se va a descargar automáticamente a mi computador. Y si tengo instalada la herramienta PowerPoint, la voy a poder abrir directamente desde ahí, como ya pueden ver, y seguir editando una presentación, pues en dado caso que lo necesite, con la imagen que seleccioné en la herramienta. Pues importante resaltar que dentro de, miren, acá ya está abriendo PowerPoint, y acá está la herramienta, pues la imagen que seleccioné en la búsqueda dentro de la presentación, pues a donde puedo seguir añadiendo diapositivas. Pues es importante saber que dentro de todas las presentaciones se deben poner las referencias y la bibliografía de todos los recursos que se utilizan. Y pues esta es algo que Clinical Key va a hacer automáticamente. Entonces acá está la referencia pues citada adecuadamente. Sin embargo, si lo que necesito hacer no es una presentación, sino que simplemente necesito citar algún contenido del que encontré en Clinical Key, dentro de la plataforma puedo seleccionar cualquier fuente pues, que me interese citar y poner obtener derechos y contenido acá en la parte de la derecha. Acá.
y ahí va a estar la información que necesito para hacer la cita en el formato que yo lo requiera, sea por ejemplo APA, Vancouver, etcétera. Y por último, les quería mostrar una herramienta que podría llegar a ser muy útil, por ejemplo, en un ámbito de consulta externa más tranquilo, donde queramos pues entregarle, por ejemplo, información a nuestro paciente para que pueda manejar su patología a largo plazo. Clínica Aquí nos ofrece esta herramienta llamada Educación al Paciente, donde vamos a encontrar mucho contenido en lenguaje sencillo y pues en lenguaje ilustrativo, en español o en inglés, o de hecho en muchos otros idiomas, que podemos imprimir para explicarle al paciente lo que necesite saber sobre pues una patología determinada y los cuidados que debe tener. O ahora en el ámbito de la teleconsulta, por ejemplo, podríamos incluso mandarle al paciente esta información por correo directamente desde Clínica Aquí con un mensaje personalizado, por ejemplo, ya les voy a mostrar. Entonces, esta es la herramienta de educación al paciente. Acá está la información general acerca de la enfermedad, las causas, las cosas que podrían llegar a aumentarle el riesgo de padecer una patología específica, los signos y los síntomas, cómo se diagnostica, cómo se trata, algunas de las recomendaciones que debe tener en cuenta en casa, etcétera. Y acá arriba, pues obviamente lo podemos imprimir en todos estos idiomas que podemos ver acá, en francés, español, en francés canadiense, en coreano, en portugués, etcétera. Lo podemos imprimir para dárselo en físico, por ejemplo, o se lo podríamos mandar por email al paciente directamente desde la herramienta con un mensaje personalizado. Por ejemplo, revise este contenido y si tiene alguna pregunta, no dude en contactarme, algo así. Entonces, esto era, pues, en resumen, lo que quería mostrarles. Quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta, pues, acerca de la herramienta que pudiera resolverles. Y espero, pues, que les haya gustado esta sesión de capacitación. Gracias, Ana María. Había una pregunta en el chat. Dice, a ver si, bueno, te la voy a leer mejor. Dice, tengo una pregunta, por favor. Dice, ¿hay acceso a libros a través de Clinical Key? Y luego, una segunda pregunta, si las figuras y gráficos las pueden utilizar para hacer monografías o hay que tener una autorización adicional para ello. Listo, ambas preguntas son muy buenas preguntas. Les voy a mostrar desde la plataforma pues que sí podemos tener acceso a libros. Entonces, haciendo cualquier búsqueda, vamos a poder aplicar este filtro que se encuentra a mano izquierda, que se llama libros. Acá ustedes pueden ver mi cursor. Sí, sí, está Sí, lo visible. podemos ver. Entonces, este es el filtro llamado libros, donde voy a encontrar libros enteros o capítulos de libros que traten sobre el tema que a mí me interesó y busqué, digamos, en primer lugar. Entonces, por ejemplo, de tromboembolismo pulmonar, hay 1.727 resultados dentro de diferentes libros que hablan sobre este tema. Entonces, sí hay libros y podemos acceder a ellos sin ningún problema. Y la otra pregunta es si las imágenes y los algoritmos y todo eso lo podemos usar, por ejemplo, para hacer monografías o si necesitamos algún, algún permiso especial, ¿no? Ustedes saben que para hacer para usar cualquier recurso que no sea pues de autoría propia, hay que citarlos adecuadamente y esta es una herramienta que nos facilita Clinical Key mucho. Entonces acá están todas las imágenes que podemos exportar a presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, o que podemos exportar al formato que necesitemos, siempre y cuando pongamos la referencia y la citación en el formato pues que se requiera para un artículo académico, por ejemplo. Entonces sí, siempre lo vamos a poder usar. Lo importante es hacer una citación adecuada y correcta, digamos, para no, pues,
pues para mantener todos los derechos de autor y para hacer uso pues de la propiedad intelectual ajena. Entonces, como les decía, podemos seleccionar cualquier imagen. Acá aparecen las referencias pues ya hechas, el nombre del libro, de dónde proviene, los autores, el año de publicado, las páginas pues, a las cuales pertenece en el libro, y la podemos añadir a una presentación o enviarlas a alguien más o imprimirlas, etc. ¿Sí queda clara la pregunta? Ana María, ¿nos puedes explicar, por favor, los filtros que podemos encontrar a la izquierda del buscador? Cada uno de los filtros, porfa, ¿qué opciones tenemos? Claro que sí. Entonces, dentro de los filtros están los filtros por idioma, que nos permiten, digamos, encontrar los resultados que pues arroje el sistema para una búsqueda inicial en español o en inglés, inicialmente. También podemos filtrar los resultados por tipo de contenido. Entonces podemos hacer que nuestros resultados, por ejemplo, solamente aparezcan artículos de revistas científicas. Y de estos artículos de revistas científicas podemos pues seleccionar también qué tipo de artículos nos interesan. Por ejemplo, revisiones narrativas, ensayos aleatorizados controlados, metaanálisis, o solamente artículos que estén en texto completo o que estén en texto completo y también en Medline, por ejemplo. También podemos hacer que solo nos aparezcan imágenes, como hicimos ahorita el ejercicio, solamente libros o contenido, pues que aparezca referente a la búsqueda dentro de los libros, o sea, también capítulos de libros o secciones completas de los libros. También podemos hacer que en nuestra búsqueda solamente aparezcan ensayos clínicos, solamente videos, solamente guías de práctica clínica, pues que sabemos que son documentos que tienen niveles altísimos de evidencia y son pues el conjunto de información de estudios de muchos tipos, entonces esto podría ser muy útil, digamos, es algo muy práctico. Podemos hacer que con respecto a nuestra búsqueda solamente encontremos información para brindarle al paciente, pues que serían las herramientas de educación del paciente que les mostré ahorita de últimas. También podemos encontrar fichas de medicamentos como la que les mostré de los anticoagulantes. Podemos también filtrar los resultados por especialidades, por ejemplo, si la búsqueda fue una patología, pero entonces que la patología no sea, digamos, abordada por el sistema de una forma muy general, sino, digamos, solamente por el ámbito de la anatomía o solamente del interés de los anestesiólogos o de los cardiólogos o de los cirujanos cardiotorácicos o cirugía plástica, además. Acá aparecen muchísimas especialidades de la medicina, pues que podríamos usar como filtros para, digamos, afinar un poco más la búsqueda y orientarla más hacia lo que nos interese, pues en cada caso diferente. Como pueden ver, hay muchísimas especialidades: geriatría, gerontología, genética, gastroenterología, medicina familiar, medicina del dolor, nefrología, neumología, neurocirugía, entre otros. Pues están muchas especialidades y subespecialidades que podrían pues, ser del interés de persona. Y también pues podemos filtrar los resultados por fecha de publicación. Entonces puede que nos interese, por ejemplo, la evidencia que pues salió en los últimos 5 años o en los últimos 6 meses o en el último año y medio, demás. Y está claro así. ¿Necesitan saber algo más? Listo, entonces acá hay otra pregunta en el chat que dice, para citar el libro en un formato, por ejemplo, Vancouver. Entonces, si vamos a usar algún contenido que esté pues, dentro de un libro, por ejemplo, acá están extractos de capítulo, lo que tendríamos que hacer sería entrar al lugar pues, de la información que nos interese y poner en la opción que dice
obtener derechos y contenido. Entonces ponemos esa opción y aquí aparece toda la información que necesitemos para hacer la cita en formato APA o en formato Vancouver pues para citarlo. Entonces nos tocaría de pronto usar otra herramienta para hacer la cita directamente en el formato que necesitemos, pero acá está toda la información que necesitamos para hacer esa cita adecuadamente. Entonces, pues es algo que se facilita bastante desde la herramienta. ¿Queda claro? ¿Hay más preguntas? Ana María, en el chat no veo más preguntas, salvo la última que creo ya la has respondido sobre lo de Vancouver, pero quisiera que pudieras comentarnos, porque yo he encontrado usuarios nuestros de que no podían usar, por ejemplo, acceso a libros o algunas cosas, porque no habían activado su acceso remoto. Y como nosotros en este momento, y seguramente también en tu país, eh, mayoritariamente estamos haciendo accesos virtuales y remotos, porque no tenemos clases presenciales, no vamos a la universidad como estudiantes para poder tener nuestras clases. Y por otro lado, también que nos comentes que esto también, creando el usuario, registrándose en Clinical Key, pueden tener el acceso a través de dispositivos móviles, que sí lo he probado, funciona con la app, pero que quisiera que tú lo comentes, lo pudieras de repente explicar mejor. Sí, pues como pueden ver, la herramienta de acceso remoto pues se tiene que solicitar pues por la plataforma por donde les mostré o directamente, digamos, desde el menú principal, poner donde dice acceso remoto y solicitarlo individualmente, eh, pues con el correo electrónico institucional para poder acceder a la plataforma desde el celular, pues desde el teléfono o desde el computador, pero desde otro lugar. Entonces, pues esto se puede solicitar directamente desde la plataforma o las personas pueden acceder pues a la plataforma y a los demás recursos que tenga la biblioteca de la universidad usando el proxy de la universidad. Entonces, estas son como dos formas de hacerlo. Y si ya se quiere pues acceder a la plataforma desde el celular o desde una tablet, por ejemplo, pues tiene razón, se puede hacer desde los navegadores que están en estos diapositivos o por medio de la aplicación pues que se tendría que descargar pues en la tienda de aplicaciones que esté pues en el dispositivo de cada persona. No sé si esto resuelva sus dudas. Ya, está bien, sí, sí, yo creo que es justamente lo que queríamos que se reitere para que pudiera estar claro para todos nuestros usuarios. No sé si habrá alguna otra pregunta más. A ver, por favor, los participantes en esta capacitación. No vemos alguna otra en el chat. Eh, si es que esto ya se mantiene así, de mi parte, debería ya agradecer a Publiciencia, ¿no? Que es la empresa a la cual hemos contratado el servicio de Clinical Key. Agradecer a Ana María Saavedra, que ha sido la expositora de hoy, por su exposición tan clara y muy ligada al tema del servicio que nos dan en respecto a todos los asuntos de medicina.